quitarme esto, que creo que tenemos distancia de seguridad suficiente. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización del Congreso. Es para mí un honor y un orgullo poder estar aquí. Yo soy sociólogo ambiental y de la salud. Y lo primero que pensé cuando me invitaron a hablar en este panel sobre tejido social y liderazgo es contaros una historia. Adelante. Esto, que es una historia en realidad real. A finales de los años 50 del siglo pasado, Stewart Wolf, que era un doctor estadounidense, descubrió por casualidad que en una pequeña ciudad de Pensilvania, llamada Roseto, prácticamente nadie menor de 55 años había muerto de infarto ni mostraba síntomas de afecciones cardíacas, ¿no? En aquella época los problemas de infarto eran muy importantes antes del descubrimiento de los fármacos para controlar el colesterol. Y en Estados Unidos se vivían como una verdadera epidemia, así que le llamó mucho la atención. Wolf se unió con John Barnes, que era un sociólogo, para investigar el caso, ¿no? Al principio pensaron que sería una cuestión genética y fueron a visitar a los parientes del Roseto original. Roseto era una localidad que era prácticamente habitada por el 100% de personas italianas que venían de otro pueblo de Italia que se llamaba Roseto también. Pero rápidamente descartaron esa hipótesis porque en Italia morían rápidamente. Tal vez podría ser la dieta, pensaron, ¿no? Pero vieron cómo habían cambiado sus costumbres de la pizza tradicional que hacían en Italia, que no tenían mucha plata, ¿no? Pues era bien delgadita, le ponían un poquito de tomate, una cebolla, si alcanzaba, a veces alcanzaba para alguna anchoa, y en Estados Unidos pues ya la hacían un poquito más gruesa, le ponían pepperoni, jamón, ¿no? Queso si había, los biscotti que solo comían en Navidades pues ya los estaban comiendo prácticamente todas las semanas, ¿no? Y por tanto no podía ser tampoco la dieta. Allí fumaban ya como carreteros, bebían bastante, no se levantaban a hacer yoga por las mañanas. Por tanto, no era muy fácil descubrir cuál era la solución a este enigma, a este milagro, ¿no? Hasta que al final, descartando todas estas hipótesis, se dieron cuenta que la explicación a este milagro estaba en el mismo tejido social de Roseto. Vieron cómo los rosetinos se visitaban unos a los otros, cómo cocinaban en los patios traseros de sus casas para los vecinos, cómo vivían en las casas hasta 3, 4 generaciones, con mucho respeto, digamos, entre esas familias. Vieron que había como más de 20 asociaciones cívicas y organizaciones cívicas en una población que no tenía más de 2.000 habitantes, ¿no? Y se dieron cuenta que era ese tejido social lo que los hacía, digamos, lo que les estaba confiriendo ese tan buen estado de salud, ¿sí? Lógicamente, cuando presentaron estas conclusiones del estudio a la comunidad médica, pues fue recibido con un alto escepticismo. Pues se creía que nuestra salud básicamente dependía de lo que somos, ¿no? De nuestra genética y de las decisiones individuales que tomamos, ¿no? Bueno, años después, sociólogos como Robert Putnam, como James Coleman, fueron explicándose y descubriendo para qué sirve el tejido social, ¿no? Y todas las facultades que tiene el tejido social, ellos dirían capital social, ¿no? Y cómo es clave para entender muchos procesos sociales. Robert Putnam, por ejemplo, tuvo la suerte de estar en Italia a finales de los años 70, cuando se estaba produciendo un proceso de descentralización política, donde los gobiernos locales empezaron a tener competencias para poder dar servicio a sus ciudadanos, y se dio cuenta cómo había unas regiones que funcionaban muy bien, ¿no? Que eran muy eficientes, y otras que no lo eran tanto, ¿no? Y también en una investigación que duró 10 años y que es como casi una obra maestra en el ámbito de las ciencias sociales, descubrió que aquellas regiones que tenían mayor tradición de participación cívica
conseguían que sus gobiernos fueran más eficientes también, ¿no? Por tanto, ¿qué es el tejido social? Bueno, el tejido social básicamente puede entenderse como la colaboración social entre diferentes grupos o colectivos que estamos en un colectivo humano. Es una red de interacciones, de reciprocidad, donde las personas pues, compartimos afectos, compartimos confianza mutua, compartimos también normas efectivas que nos ayudan a afrontar los retos que necesitamos como sociedad. Entonces, ahí. La pregunta que me quería hacer es, ¿puede ayudar el tejido social también a enfrentar los problemas ambientales como los que hemos visto en la primera parte de este congreso, a los que estamos cotidianamente expuestos? Y en concreto, ¿qué papel puede jugar la ciencia? ¿Qué papel podemos tener los científicos, los investigadores en este reto, ¿no? Quería compartirles, mi idea es compartirles brevemente, porque no hay mucho tiempo, dos experiencias en las que hemos trabajado con nuestro equipo de investigación, con otros colegas en los últimos años, en el ámbito de la ciencia ciudadana. Pero no tanto para explicarlos el rendimiento académico que han tenido estas investigaciones en términos científicos, sino para que entendamos cómo a partir de la participación de las personas en ciencia podemos también contribuir a generar tejido social. Bien, partimos de cero porque tal vez hay personas que no conocen qué es la ciencia ciudadana. Pues básicamente es la implicación del público general, público que podríamos considerar como no experto, en investigaciones científicas, ¿no? Donde los ciudadanos contribuyen activamente con sus esfuerzos intelectuales, con su conocimiento del entorno, a veces con recursos que ellos ponen o con alguna herramienta. Un ejemplo emblemático que tal vez mucha gente conoce es el Galaxy Zoo, que hace ya como 15, 20 años que funciona, en el cual hay todo un banco de fotografías y cualquier persona desde su casa puede participar clasificando galaxias, ¿sí? Básicamente viendo si tienen forma elíptica o en espiral, y si es en espiral cuál es la rotación que tienen esas galaxias, ¿no? Esto los informáticos no lo han conseguido, ¿no? Los sistemas de computación que tenemos no han conseguido hacerlo, y a partir de ese trabajo colaborativo que puede hacer cualquiera en su casa, pues ya se han publicado más de 30 artículos en Science, por ejemplo, ¿no? Y hemos evolucionado mucho, ¿no? Pero a veces estos proyectos son muy interesantes, pero a veces creo que es necesario también ir a trabajar sobre los problemas reales o más cercanos que tenemos las personas, ¿no? Y a veces cuando es posible hacer eso, en Ciencia Ciudadana avanzamos mucho, ¿no? Y uno de los temas que llevo años trabajando es el tema de la contaminación atmosférica, que ha salido también esta mañana. La Organización Mundial de la Salud tenía unas estimaciones de que cada año mueren de manera prematura unos 4,9 millones de personas a causa de la contaminación del aire, pero hace 2 años, 3, si no recuerdo mal, Richard Barnett y su equipo de investigadores reestimó esos datos a partir de nueva información y se dio cuenta que básicamente estamos alrededor de unos 8,9 millones de personas, casi 9 millones de personas, las personas que fallecen cada año a causa de la mala calidad del aire. Para que nos hagamos una idea, esos son como prácticamente entre 3 y 4 veces más las personas que murieron en el primer año de pandemia a causa de la COVID, ¿no? Por tanto, estamos delante de un asesino silencioso, ¿no? Y lamentablemente en el sur de Chile urbano pues tenemos la gran mayoría de ciudades contaminadas con una muy mala calidad del aire, que es temporal, que es en invierno, pero que supera con creces los niveles que la Organización Mundial de la Salud considera como saludables, ¿no? Aquí un día me fui a pasear con un sensor de estos de bajo coste, marcaba 200, no veo bien porque soy miope, pero por encima de 200 de material particulado punto fino, 2,5,
cuando en realidad tendría que estar por debajo de los 25 según las antiguas guías. Ahora creo que lo dejan 15, o sea que los niveles son muy altos, ¿no? Como sabéis, las causas, y la otra es una foto de mi vecino, las causas de este problema tienen que ver con la precariedad energética, ¿no? con la imposibilidad de acceder a otro tipo de combustible a un precio asequible, con el mal aislamiento térmico que tienen las viviendas y que hacen que haya una demanda grande, y además con los bajos recursos que tienen muchas viviendas en estas ciudades, ¿no? Que los dejan al final en una situación de tener que elegir entre respirar bien o estar caliente en la casa o atender a otras necesidades básicas, como puede ser la alimentación o la educación de sus hijos, ¿no? Bien, uno de los problemas que tenemos es que las estaciones los planes de descontaminación y las políticas de protección a la salud se basan en los datos que nos dan las estaciones de monitoreo oficiales, ¿no? Y estas son muy caras de instalar, y son caras también de mantener. Y además nos ofrecen información solo sobre 1 o 2 puntos, en el mejor de los casos, ¿no? Tenemos ciudades como Temuco, como Padre Las Casas, como Coyhaique, que tienen su estación de monitoreo oficial, o incluso pueden tener hasta 2 estaciones de monitoreo, pero también tenemos muchas otras ciudades del sur de Chile que no tienen estaciones de monitoreo, que no aparecen en los registros como ciudades contaminadas, pero sabemos que están contaminadas, ¿no? Y por otro lado, hay otro vacío importante de información, y es qué es lo que sucede en las casas, ¿no? Es decir, estas estaciones nos ofrecen información outdoor de lo que hay extramuro, pero no sabemos lo que sucede dentro de los hogares, ¿no? Así que decidimos buscar una serie de voluntarios. Primero construimos algunos sensores de bajo coste aquí con los colegas del Departamento de Ingeniería Electrónica de la universidad, y conseguimos hasta 100 hogares voluntarios para instalar esos sensores en las casas, para tomar datos y para ver lo que sucedía en el interior de las viviendas. Esto durante prácticamente un invierno. Y también conseguimos ayuda de algunas escuelas para ir a Victoria y Villarrica a colocar sensores de contaminación y ver si realmente, en este caso fuera, ¿no? Y ver si realmente estas ciudades también están contaminadas, que por el olor intuimos que sí, pero no tenemos datos, ¿no? para demostrarlo, y es muy importante conseguir estos datos, ¿no? Bien, solo para 2 apuntes sobre cosas que descubrimos cuando íbamos adentro a las casas de datos duros. Bueno, primero vimos que había una correlación altísima entre los niveles de contaminación que había exterior e interior, que la mayoría de casas estaban muy por encima de los niveles, saludables. Y descubrimos además que el nivel de contaminación que había en una casa básicamente se podía predecir en un 80% por los niveles que había fuera de la casa, también por el año de construcción de la casa. A viviendas más antiguas, más contaminación, y también por el nivel de ingresos, lamentablemente, ¿no? de esos hogares, ¿no? Hogares con menos ingresos tenían mayores niveles de contaminación, ¿no? Y también descubrimos que además esas casas no estaban calientes, que habían niveles de confort térmico que están también por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud cree que es necesario, que son 21 grados en el living, 18 en las habitaciones, ¿no? Pero tal vez, y lo que os quería contar hoy, es que lo más interesante de todo esto fue lo que generábamos a partir de esa experiencia, ¿no? Es decir, qué sucede cuando llevas el dato a la casa, cuando consigues que el ciudadano o la ciudadana se empodere de esa información y haga suyo ese dato, ¿no? Y lo primero que pasaba era que había un cambio de conciencia muy importante sobre el problema, ¿sí? Incluso de las causas del problema, ¿eh? O sea, incluso algún día decían, bueno, no voy a encender la estufa a leña, y veían que igual tenían contaminada la casa y decían, me está llegando de fuera, ¿no? Y ya no es un problema externo, sino que lo tengo en casa no estoy protegido. Pero además lo que hicimos es hacer un grupo de WhatsApp
con varios vecinos cada vez que aplicábamos una toma de datos, ¿no? Para que pudieran entre ellos compartir esa información, para que pudieran después, eso fue prepandemia, como se puede ver, ¿no? Pues pudiéramos discutir y conversar y reflexionar en un grupo deliberativo sobre qué les había parecido esa experiencia, ¿no? Y tal vez eso fue lo más interesante, ¿no? Cómo a partir de ese dato se generaran ideas de cómo poder actuar colectivamente. Ya no era un problema individual, ya no es el problema de que yo necesito calentar mi casa, sino que tenemos que solucionar este problema, tenemos mala calidad en nuestro barrio y tenemos que organizarnos como comunidad para poder afrontar ese problema, ¿no? Y además el dato es mío, lo tengo yo y no me lo está dando pues, no sé, el Seremi de Salud o cualquier otro organismo, si yo mismo estoy midiendo y me estoy dando cuenta de ese problema. Bien, otro proyecto del que os quiero hablar es el proyecto Mahuida. Estuvimos en Victoria, en Selva Oscura, que es una comunidad rural de la comuna de Victoria. Y aquí teníamos el mismo problema, ¿no? La hidrología necesita de datos, de buenos datos, ¿no? Y en realidad las estaciones meteorológicas son también muy caras, son caras de mantener, caras de instalar y por eso hay muy poquitas, ¿no? Y por tanto para poder validar los modelos de hidrología y los modelos meteorológicos nos falta a veces información, ¿no? Así que propusimos a esta comunidad que nos pudiera ayudar con una serie de pluviómetros caseros. Aquí el reto, que era muy sencillo, es que las personas pudieran de alguna manera monitorear in situ el comportamiento de precipitaciones de lluvia, ¿no? Durante un tiempo determinado con un pluviómetro muy sencillo que después de la presentación de la mañana creo que lo cambiaremos, esa botella de plástico por algo más ecológico, se puede mejorar, pero que en realidad es muy barato, digamos, ¿no? Es decir, se puede hacer ciencia ciudadana sin muchos recursos, ¿no? Y se puede llegar a participar en la ciencia con muy pocos recursos, ¿no? Que era una probeta, un embudo y una botella de gaseosa, ¿no? Y esa la colgábamos y cada día iban tomando el registro de cuando llovía, tiraban el agua otra vez y al final teníamos un registro de un mes en unos puntos concretos de los niveles de lluvia que había ahí, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que lo interesante de esa experiencia tampoco fue el dato en sí, el dato duro que ahora mismo estamos analizando, sino más bien las relaciones que generamos entre comunidad y las personas que veníamos de la universidad, ¿no? Cómo fuimos capaces de ellos entender cuáles son las necesidades que tiene el investigador, ¿no? de dato fiable, ¿no? De dato duro a veces, ¿no? y qué difícil es conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, ¿y para qué sirve eso, ¿no? Y por otro lado, nosotros pudimos también conocer una información súper valiosa que a veces está escondida y que antes igual nos comentaba la compañera, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad hídrica extrema que se vive en muchas comunidades rurales de la Araucanía, ¿no? Donde las personas durante la mayoría del año no tienen acceso a agua potable, tiene que llegar con camiones de aljibe, donde no pueden criar animales, donde no pueden tener huerto porque no les alcanza, donde a veces no pueden ni lavar su ropa y tienen que ir a pedirle a algún familiar de Victoria o de Temuco que le lave la ropa, o los problemas burocráticos que tenían para conseguir la instalación del agua potable rural o para realizar el mantenimiento de esa instalación de agua potable rural, ¿no? Y todas estas situaciones fueron aflorando en las conversaciones que teníamos a raíz de conseguir que las personas participaran en la ciencia, ¿no? Así que, básicamente, para acabar, me gustaría terminar con algunas ideas muy básicas para reflexionar, ¿no? Primero,
en los proyectos de ciencia ciudadana sí creo que hay algo interesante, es que los datos no se quedan en la universidad, ¿no? Los datos no se quedan en un paper o en un despacho, sino que esta información se recoge para la ciudadanía y con la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué es lo que genera? Pues genera un cambio de percepción sobre qué se entiende como práctica científica. Nadie es excluido o se siente excluido y todos se sienten capaces de participar en un proyecto científico, ¿no? Y deja de ser elitista de alguna manera, ¿no? Además, claramente podemos ayudar en la construcción de espacios de deliberación sobre las principales problemáticas ambientales a las que estamos expuestos a día de hoy, ¿no? Generando tejido social. Y, digamos, los sociólogos decimos que hay básicamente dos tipos de tejido social o de capital social, el bonding y el bridging. El bonding sería aquel tejido social que haces entre la comunidad, ¿no? Es decir, fomentando que la comunidad pueda reflexionar, pueda hablar, pueda abrir espacios de confianza entre sí para afrontar esos problemas. Y también el tejido social bridging, ¿no? Es decir, esos lazos de confianza que abrimos también desde la universidad con las personas de la comunidad, ¿no? Y creo que estas experiencias muestran que eso es posible, ¿no? Ahora bien, si no queremos que esto quede como una moda, debemos empoderar a las ciudadanas y los ciudadanos con ese dato. Es decir, esto no puede quedar solo en una experiencia, sino que debe al final servir para algo. Debemos articularnos para que realmente se produzcan cambios a nivel local y en realidad esos cambios pueden ayudarnos a nivel también global. Y finalmente, algo que uno se da cuenta enseguida cuando está cerca de la gente participando en ciencia, es que el tejido social es una condición, si queréis, necesaria para enfrentar los problemas ambientales, es algo muy, muy importante, pero en el contexto, yo creo, latinoamericano, en el contexto también de la Araucanía, creo que son necesarios cambios estructurales en forma de recursos, especialmente económicos, pero no solo económicos, que ayuden a las comunidades a superar las condiciones de precariedad energética y de vulnerabilidad hídrica que sufren todos los días de una manera efectiva. Así que esto era muchas gracias por la oportunidad de participar.